Bueno, como le decía, y siempre, y lo aclaré la última vez también, es hablar de arquitectura de software. Sabemos que la carrera que la mayoría estamos estudiando o estamos egresados no es solo software, ¿no? Es sistemas en general, y creo que lo expliqué en la última charla. Esto es más orientado a software. ¿Y por qué? Porque, bueno, uno puede hablar de lo que hizo, no de lo que no hizo. Y en mi caso, esto es lo que yo hice, y por eso lo comparto. Pero lo que trato de decir es que esto no es todo lo que va a haber en su carrera, digamos. Esto es un pedazo importante, y la arquitectura de ese pedazo que es desarrollar software es algo a considerar. Y con el tiempo, al menos a mí lo que me pasó en la universidad es que fue de los que se llaman, bueno, no me sale la palabra en castellano, pero es una palabra que todo el mundo la dice, pero nadie sabe qué significa. Y siempre me picó. Nunca tuvimos una materia para aprender de esto. Nunca pude verlo bien qué significaba, qué hace un arquitecto de software, por qué tenemos arquitectos de software. Bueno, la idea de eso es desmitificar un poco y bajarlo a tierra, ¿no? Obviamente que hay muchas cosas que va a terminar haciendo este arquitecto, eh, y bueno, vamos a poder hablar de solo alguna de ellas, las que yo considero son más importantes, en mi experiencia. Así que bueno, como les decía, muchísimos temas, es un tema amplio. Algunos de ustedes habrán tenido la posibilidad ya de trabajar en algunos proyectos, chiquitos, grandes, medianos. Aquellos chicos que están haciendo tesis, los compadezco. Están ahí renegando con su proyecto. Bueno, va por ahí, digamos, va por intentar ver exactamente qué es lo que querramos aplicar y ver de este tema. Luego, vamos a hablar también, y van a ver que vamos a hablar de temas que son como comunes, que los venimos escuchando desde primer, segundo año, tercer año, como polimorfismo, herencia, programación orientada a objetos y demás, pero en un nivel un poquito más profundo, ¿no? Vamos a verlos en un nivel un poco más a fondo y ver por qué de verdad es tan importante aplicar estas cosas bien, a dónde y cómo es que eso está relacionado al fin y al cabo con la arquitectura, que parece ser algo mucho más amplio que escribir bien una clase o un pedacito de código, ¿no? Bueno, la arquitectura de software en sí, y vamos a empezar hablando de esto. ¿Qué es lo que hace un arquitecto de software? Esta es la pregunta del millón. Y fíjense que yo acá preparé una lista de un montón de temas, en los cuales el arquitecto de software se ocupa, ¿no? De nuevo, siéntanse libres de interrumpir y de preguntar cuando quieran. Esto es lo que hace un arquitecto de software. Definir el paradigma de programación, definir el lenguaje de programación, los frameworks, viene a ser voy a usar Spring, voy a usar .NET, voy a usar lo que sea. Los patrones de diseño que voy a usar, que hemos aprendido patrones de diseño en todas las facus, digamos. El patrón builder, el patrón strategy, el patrón command. Bueno, la base de datos que voy a usar una base de datos SQL, no SQL, orientado a objetos, bueno, eso ya pasó de moda. Eh, ¿Qué marca de base de datos voy a usar? ¿Qué motor de base de datos voy a usar? MySQL, MySQL Server, SQL Server, bueno, Oracle. ¿Qué interfaz va a tener este sistema? ¿Va a ser un sistema web? ¿Va a ser un sistema de escritorio? ¿Va a ser un sistema que va a andar por la línea de comando? No lo sé. ¿En qué lenguaje voy a documentar? Hoy en día se documenta en diferentes lenguajes. Puede estar en Word, o puede ser un documento de Markdown, de MD, o puedo directamente documentar no sé, en GitHub, en un TXT, dependiendo de cómo es mi proyecto, ¿no? La metodología de desarrollo que vamos a usar, que hemos hablado largo y tendido con los estudiantes de proyecto final sobre esto. Cómo voy a hacer, dependiendo de quién es mi cliente, cómo me acomoda ese cliente, cómo van a ser las entregas, cómo va a ser mi equipo, bueno, un montón de cosas. El arquitecto está involucrado en todo esto. Finalmente, el hardware para el despliegue, otra cosa también a tener en cuenta, que tiene que ver con eh, el despliegue del sistema. ¿Dónde lo voy a desplegar? ¿Cuáles son los servidores que voy a usar? ¿Voy a tener mis propios servidores on-premise, que se llama, en mi edificio, en mi empresa, o voy a alquilarle a Amazon, voy a pagarle a Amazon o a Microsoft, ¿no? O a Google Cloud, o a quien sea? ¿Cómo voy a desplegar ese sistema? Y bueno, muchas cosas más, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos
nosotros como concepto de qué es lo que hace un arquitecto, ¿no? Y acá el desafío es, o la idea es plantear de que no. La verdad que todas estas cosas el arquitecto las hace, ¿sí? Las termina haciendo. Pero el rol principal del arquitecto es demorar todas estas decisiones. Todas estas decisiones, las cuales hemos nombrado una a una y hemos dado algún ejemplo chiquito, el rol del arquitecto tiene que ver con demorar estas decisiones. Y fíjense que esto es algo interesante de planteárselo. ¿Qué significa demorar algo que parece súper importante? ¿Cómo voy a demorar el paradigma de programación de mi sistema? ¿Cómo voy a demorar qué base de datos voy a usar? ¿Cómo voy a demorar la interfaz del sistema? Tengo que saber si esto va a ser web o no va a ser web. Bueno, todo esto, el rol del arquitecto y una buena arquitectura de software a su vez, tiene que demorarlo lo más posible, ¿no? Quédense con esa frase y vamos a ir viendo qué significa. El software tiene dos valores principales que uno puede distinguir claramente cuando uno hace un proyecto de software. Uno de esos valores es la estructura y el otro valor es el funcionamiento. La estructura del software tiene que ver con cómo mi software está armado, digamos, y está relacionado en este caso con la arquitectura. Cómo, esto que digo, ¿no? Cómo lo voy a desarrollar, cómo lo voy a llevar a cabo, cómo lo voy a mantener, cómo se va a usar, etc. Y por otro lado tengo, por supuesto, el funcionamiento del sistema. El funcionamiento del sistema es lo esencial, digamos, lo que para nosotros es lo básico, que el software haga lo que tiene que hacer. Ahora, el uno sin el otro no funcionan muy bien, o al menos no funcionan muy bien para lo que nosotros entendemos que es el software, ¿sí? ¿Y qué es lo que de verdad entendemos que es el software? Y esto lo habrán visto por ahí en algunos videos de YouTube que subí. Bueno, después les paso el chivo del canal de YouTube. Y lo vieron en una de las presentaciones que hice hace poco. Esta frase tan significativa y tan casi tonta de Martin Fowler, que es software is meant to be soft, el software está hecho para ser flexible, lo que me trata de decir es justamente qué es el software al final y en su esencia, ¿no? Y debido a estos dos valores que acabamos de ver, la funcionalidad y la estructura, nos tenemos que dar cuenta que la estructura es mucho más valiosa que la funcionalidad, dada esta definición. ¿Por qué? Porque de nuevo, el software nace para poner una capa flexible por sobre el hardware. ¿Sí? Si el software no es flexible, no es fácilmente cambiable, no tiene nada de soft, no tiene ninguna diferencia con el hardware. Por eso cada vez que ustedes hardcodean una variable, es una cosa que no está buena de hacer. Por eso cada vez que escribimos un if, es una cosa que no está buena de hacer. Y podemos expandir en eso después. Porque escribir un if y poner las condiciones en el código hardcodeadas es algo que no va alineado con el software, que tiene que ser flexible, ¿no? Entonces, si yo tengo una estructura que me permita flexibilidad, estoy medianamente respetando la parte soft del software. Si no tengo hardware, si yo solamente me enfoco en la funcionalidad, voy a hacer un software que funciona para solo un escenario. Imaginen un software sin variables, con todas constantes definidas, ¿no? Sería una locura. Pero eso puede pasar. ¿Y piensen en el software que ustedes hacen, cuántas cosas son de verdad variables? ¿Y cuántas cosas ustedes deciden, muchas veces por fatiga, por falta de ganas, dejarlas así? Bueno, esto no se va a usar de otra forma, queda ahí. Y por supuesto, muchas veces esto está bien, porque hay una parte de pragmatismo. El software no puede ser infinitamente flexible, pero tampoco puede ser tan cercano al hardware, que cuando viene un más mínimo cambio del cliente, tengo que deshacer todo, ¿no? Piensen en un escenario simple, piensen en el software de los bancos hoy en día. Piensen si ese software no tiene que ser flexible. Piensen si ese software estuviese hardcodeado. El software de las páginas donde se hace cambio de dólares, ¿no? Con todo el tema, el esquema monetario de Argentina, el software que maneja eso tiene que ser flexible, tiene que poder cambiar. Los ingenieros del banco no le pueden decir, no estábamos preparados para que cambie el gobierno, así que no sabemos cómo hacer, tengo que hacer otro software distinto. No, tu software tiene que ser flexible y tiene que estar preparado para los cambios que vos sabés que pueden venir, ¿no?
Entonces la estructura ahí tiene un valor mucho más importante que la funcionalidad. La funcionalidad vos la podés conseguir fácil, porque simplemente escribís un choclo así de código y lo haces funcionar y listo. Y ya tenés funcionalidad. Entonces es esto, mantener abiertas la mayor cantidad de opciones durante el mayor tiempo posible. Ese es el rol del arquitecto. Eso es una buena arquitectura. Y fíjense que esto está directamente relacionado con cuidar esta estructura, cuidar este valor del software, ¿no? Si yo mantengo abiertas las opciones durante mucho tiempo, voy a ser lo más flexible que pueda durante mucho tiempo. Además, esto está muy alineado con la visión de que el desarrollar software, a ustedes les habrá pasado, cuando empezaron a hacer su tesis, cuando empezaron a hacer un proyecto, se dieron cuenta de la mejor forma de hacer una vez que lo terminaron. Se dieron cuenta que había una mejor forma. Una vez que terminaron el código de un examen, una vez que terminaron el código de su proyecto. ¿Por qué? Porque hacer software es un proceso de aprendizaje. Y si yo de entrada defino toda esa lista de cosas que dije, no me estoy permitiendo aprender. Y no es un beneficio o algo lindo, deseable, no, es condicional. Yo estoy asumiendo ahí que sé cosas que no sé. Y que la única manera que voy a saber es comenzando a desarrollar el software. Entonces, este concepto de arquitectura está muy alineado con la ideología de las metodologías ágiles. Con ir aprendiendo a medida que voy desarrollando, ir teniendo feedback cortos, ir escribiendo pruebas, ir sabiendo qué hace mi código todo el tiempo, a dónde va mutando mi código, cómo se va comportando el negocio que me pidió hacer este código, ¿no? Y no es algo simple, definitivamente no es algo simple de lograr. Pero cuando nos preguntemos de ahora en más qué es arquitectura de software es demorar las decisiones no importantes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las decisiones importantes? ¿Cuáles son las que sí tengo que tener en cuenta? ¿Y cuáles son las que no? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿no? Y, de nuevo, todo sistema de software, que dijimos tiene dos valores, tanto la estructura como la funcionalidad, al momento de implementarlo, tiene dos cosas. Estamos todos con dos hoy, ¿no? Tiene reglas de negocio, por un lado, y los detalles, por el otro lado, ¿no? Y vamos a ver entonces que esos detalles son los que yo debería mantener abiertos o dejarlos sin definir por un tiempo. Y ver qué es una regla de negocio, cómo encuentro una regla de negocio, ¿no? Fíjense esto, vamos a volver a la regla de negocio y les voy a mostrar esto. ¿Qué es esto? Claramente, ¿no? No hace falta ser experto en inglés. Es una casa, ¿sí? Es el plano de una casa. Fíjense esto. ¿Qué es? Es el plano, es el diseño arquitectónico, es un plano de un restaurante. Si yo me pongo a fijar, acá hay sillas, una entrada, mesas, ¿no? Y puedo seguir viendo planos. Esto quiere decir que cuando yo estoy desarrollando un proyecto de ingeniería civil, en este caso, el arquitecto, la persona a cargo del diseño, lo que representa explícita y claramente qué es lo que va a construir. ¿Sí? O sea, te lo pone en la cara de qué es lo que es. Yo voy al plano de una casa y no estoy viendo cómo se llama el libro que leyó el arquitecto, cómo se llama el patrón que usó para diseñar la habitación, cuál es la ley física que dice que tiene que poner tantos y cuantos ladrillos y tiene que mezclar tanto y cuánto cemento. No veo eso, veo la casa, veo el producto. Me dice qué es lo que va a hacer, que va a tener una habitación donde yo voy a dormir, un baño donde voy a ir al baño, una cocina donde voy a cocinar. Y acá lo mismo, me dice dónde voy a comer, dónde está el baño, dónde está para sentarse afuera y dónde está la cocina. Ahora fíjense qué pasa si yo les pido que me muestren cómo se ve un proyecto de software. Esto es un proyecto de software en .NET. ¿Qué hace este proyecto de software? No sé. No hay Está como ninguna difícil. manera que yo sepa. ¿Qué es lo único que sé de este proyecto de software? ¿Qué es La un estructura. proyecto? La Web. ¿Qué es un estructura, proyecto web? ¿qué es un proyecto web?
Eso es todo lo que sé, porque por ahí hay un webconfig y por ahí veo controllers, models, y me imagino que esto es un patrón model view controller, ¿no? Y es todo lo que puedo saber. No sé nada más. ¿Por qué? Porque no sabemos organizar el código de nuestros productos. Fíjense que nuestro producto de software acá está organizado en base a un patrón, no a lo que hace el sistema. Entonces, esto es como que yo les muestre un plano con la fórmula de cómo se hacen habitaciones para que no se me caiga el techo. Así de absurdo. Esto, si es un software que sirve para, no sé, vender libros, debería gritarme libro, como, ¿no? O sea, debería ponerme en la cara que esto es una librería. No debería haber content, controllers, models, scripts, views. Debería estar súper claro en la estructura externa que se me muestra de un proyecto qué es lo que hace este proyecto. Eso, Y eso nosotros no lo hacemos. esta costumbre viene que desde hace mucho tiempo o cuando empezamos a pensar como tú lo estás diciendo. Esta Pensar costumbre nosotros de viene, forma general, ¿no? claro, esta costumbre viene heredada de la gente que desarrolla los IDEs de desarrollo y que desarrolla estos, o que idea estos frameworks de desarrollo web. Entonces, esta es la propuesta de .NET cuando vos creas un proyecto nuevo. La propuesta de Spring en Java cuando vos creas un proyecto nuevo. Poné acá tus controllers, poné acá tu... Porque lo que se trata es que el framework este que vos elegiste como arquitecto, que lo elegiste muy, muy antes de tiempo, abarca todo tu proyecto. O sea, vos ya decidís que el proyecto va a ser web. Ni siquiera sabés qué va a ser, ¿eh? Pero voy a hacer un proyecto web. O cuando yo escucho que alguien me pregunta, quiero hacer algo mobile. ¿Y qué querés hacer? No, es nada, es la nada misma. Es decir, yo quiero hacer algo mobile, quiero hacer algo web. ¿Qué es? Me estás hablando de una cosa muy chiquita del software, que es el mecanismo de delivery que se llama. No el delivery de la comida, que ya deben estar esperando algunos, es el delivery de la funcionalidad. Es el mecanismo de comunicación. Y fíjense que esta estructura de software está reflejando eso. Es una estructura que está basada en el mecanismo de delivery, que es web de .NET. ¿Cómo sé? Y porque hay controller, model, views. Fíjense cómo yo me centré y por qué quería mostrar esto antes, porque esto es la diferencia entre las reglas de negocio y los detalles. Eso es un detalle. Cómo yo voy a mostrar mi software es un detalle. Y ustedes me van a preguntar, ¿me están diciendo que el sistema es web o no es web es un detalle? Sí, es un detalle. ¿Por qué? Porque justamente por estas facilidades que hay hoy en día. Si el core de mi sistema, el núcleo de mi sistema funciona bien, ¿cómo yo se lo muestro al usuario? Son 5 pesos aparte. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero el mayor esfuerzo está en hacerlo web. Esa es otra cosa. Eso no es lo que mi sistema hace. Y si tenés mucho esfuerzo para hacerlo web, tal vez estás teniendo cosas en ese lado de la web que no van ahí. Porque hacer algo web hoy en día es trivial, ¿no? O sea, yo tengo que atender una petición HTTP, calcular algo adentro y devolverlo. Y después sí, puedo poner un montón de lógica en la página y hoy en día hacer páginas muy, muy ricas del lado del cliente con mucha lógica. Pero eso no es mi sistema. Eso dista mucho de ser mi sistema. Entonces, para dar una definición concreta, ¿de qué es una regla de negocio? Una regla de negocio es aquello que es verdad incluso cuando no hay software. Eso es una regla de negocio. Todo lo que pasa en el dominio de problema que yo estoy explorando, que es verdad incluso cuando no hay software, cuando no hay sistema de software andando. ¿Ok? Y es eso lo que tiene que ir modelado y en eso se tiene que enfocar la arquitectura. En las reglas de negocio, en aquello que es verdad, pase lo que, en lo que hace que ese negocio sea ese negocio, no en lo que yo imagino que tiene que hacer. Entonces, sea lo que sea que yo tenga que ir a modelar, al lugar que yo tenga que ir a modelar algo, tienen que ir a modelar, o sea, un sistema, incluso un sistema chico para un chip, o tienen que ir a modelar un sistema para un negocio, o están queriendo hacer algo propio para investigar ustedes por su cuenta. Piensen en qué es verdad sin su sistema y céntrense en eso y hagan código para eso. Lo demás son detalles, que por ser detalles no es que no sean importantes, pero son detalles y esos son los que se pueden demorar, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a seguir. Lo que decíamos, ¿cómo la reconozco a las reglas de negocio? Trayéndolo un poco más a tierra y por ahí a algunos chicos que estén con las clases, esto les va a resonar. Casos de uso. Casos de uso de negocio. Y ahora va a venir la vuelta, pero vos vivís hablando de Agile y los casos de uso los casos de uso no son de nadie. ¿Ok? Los casos de uso se inventaron en el 89, el proceso unificado en el 99. Por la misma persona, es cierto. Pero es un concepto que es independiente de la metodología de desarrollo. Incluso si lo fuese, si fuese propiedad de la metodología de desarrollo, no importa. El concepto de caso de uso de negocio es uno a uno con el de regla de negocio. Es lo que yo describo que hace el negocio y mi arquitectura gira alrededor de eso. Gira alrededor del caso de uso de negocio. Después, en metodologías como Agile, si me preguntan cómo yo implemento ese caso de uso, y sí, agarro y hago una user story bonita, escribo una o 1000 user story para representar ese caso de uso. ¿Ok? De esa manera funciona. Y de esa manera los identifico. Son mis casos de uso de negocio. En eso me centro. Entonces ahora vamos a ver por qué hablar de dependencias es muy importante cuando hablamos de arquitectura de software, ¿no? Y acá es cuando les decía al principio de la charla que vamos a hablar de código, de conceptos que hacemos, vemos y usamos todos los días, y ver por qué atar estas cosas bien me van a llevar a tener un software un poco mejor estructurado, a poner un poquito más de valor en ese lado de la estructura y no tanto en la funcionalidad, ¿no? Así que bueno, vamos para eso. Fíjense, lo que vamos a ver ahora es un ejemplo muy, muy simple de un código que hace un encriptador, ¿no? Este código simplemente usa un encriptador que se llama César, ¿sí? Si lo googlean o los chicos que hayan tomado la clase de seguridad informática, creo que tienen, bueno, hay una clase que enseñan estas cosas, eh, y básicamente toma un texto, lo encripta de alguna manera, o sea, hace un intercambio de caracteres y lo devuelve, ¿no? Muy, muy pavo. Y fíjense el código de cómo está estructurado el código de este sistemita, ¿no? Tenemos una clase que se llama Caesar Cipher, tenemos un método que se llama encrypt. Bueno, creo que ya hablé un poco de esto. El código generalmente se escribe en inglés en la mayoría de los casos. Yo trato de usarlo cuando es muy simple, también para que se vayan acostumbrando. En este caso me parece que es muy simple, entonces no debería haber drama en leerlo. Y después llamo a este método que se llama Caesar Cipher. Y después imprimo cuál es el texto original, que es el que yo quería que tome del usuario acá, y después imprimo cuál es el texto encriptado, digamos, el que resultó después de haber llamado esta línea. Pueden ver mi mouse, ¿no? Bueno, avísenme si no, por favor. No, no se ve, profe. El puntero no lo veo. ¿No se ve? Ok. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora? Sí, sí, sí. Sí, buenísimo. Esto es lo que Sí, estaba sí, diciendo profe. que imprimimos. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los problemas que detectamos de esto, ¿no? O cómo está estructurado. Y esto no es un diagrama de clases, ni mucho menos, ¿no? Es simplemente cajas y flechas, como tenía un compañero de trabajo que hablaba de diseño de software son cajas y flechas, y sí, la verdad que no es mucho más que eso. Fíjense qué es lo que pasa. La primera sí es una clase, fíjense, César Cipher, la segunda es una clase, la tercera es un objeto, system out, que es el que usamos para imprimir, scanner es lo que usamos para leer en Java, pero este ejemplo lo pueden hacer en cualquier lenguaje, ¿no? Y después, bueno, yo termino imprimiendo usando ese objeto out y leo usando esta clase scanner, ¿no? Y bueno, termino haciendo la conversión o encripto, ¿no? El texto. ¿Y qué marcan estas flechas? Bueno, el título de esta sección es dependencia, o sea que seguramente vamos a hablar de dependencia. Y hablan de que el cifrador depende del escáner y del out. ¿Qué significa depende? ¿No? Y depende significa que una relación de composición, y acá empezamos a traer un poco de teoría de aquellos años cuando aprendieron con el profe Pimpo, composición, herencia, polimorfismo, ¿no? Pero los vamos a traer un poco más a la tierra, así que, y a ver
¿Qué concretamente podemos hacer con eso? Composición hablaba de que es una relación yo tengo eso, tengo acá, tengo un escáner. Y System Out es una clase de sistema, o sea, está ahí. ¿Y qué otra cosa notan del escáner? ¿A dónde más está, aparte de acá, dentro de esta clase? Fíjense que el escáner está en el import, ¿no? Entonces ahí es una cosa a la que le voy a empezar a prestar un poco de atención. ¿Qué tengo en los import? Marca de qué dependo yo. ¿Sí? Casi como dime con quién andas y no, una cosa rara, ¿no? Pero, ¿qué hay en mis import? Me va a decir más o menos cómo está estructurado mi código, ¿no? Quédense con esa idea y fíjense qué más podemos ver. Acá, el negocio es hacer un cifrado. Y los detalles son el escáner y el system out. ¿Por qué? ¿Por qué son detalles? Porque si yo quiero hacer el cifrado y mostrarlo en una página web, ahora, como la pregunta que hacía David, yo esto lo que hice es poner todo, 100% de mi esfuerzo en la funcionalidad del sistema y 0% del esfuerzo en la estructura de mi software. ¿Por qué? Porque un mínimo requerimiento que me dice, che, ¿me mostrás esto mismo en una página web que tengo ahí? Y nosotros nos empezamos a mirar, porque ¿cómo hago? Está todo atado acá. Está todo atado. Por eso es un detalle, porque cambia fácil. ¿Sí? Y aunque no cambie fácil, debería ser cambiable fácil. No tiene que estar ahí. No tiene que estar adentro del código de negocio. Hay una mezcla ahí que no es sana. ¿Sí? Y me imagino que están pensando en mucho código que escribieron así alguna vez, pero no se sientan mal, todo lo hemos hecho. Entonces acá yo empiezo a ver qué es importante y qué no. Este código hace cifrado. El método, de hecho, se llama encrypt. La clase, de hecho, se llama Caesar Safety. ¿Por qué hay un system out ahí adentro? ¿Por qué estoy leyendo el usuario ahí adentro? ¿No? Y este ejemplo puede parecer absurdo y básico, pero les prometo que vamos a llegar a algo más serio. Fíjense ahora cómo puedo hacer para salvar esto. Bueno, en vez de tenerlo, lo que hago es recibirlo por parámetro. Entonces ahora hago una composición de verdad y hago algo un poco o bastante más lindo, que es, bueno, voy a empezar a hacer algo que se recomienda cuando yo hago software bien desarrollado, que es depender de interfaces. Depender de cosas abstractas, no de cosas concretas. Me imagino que se acuerdan toda esa definición. Abstracto es algo que aún no está definido y concreto es, bueno, dependo directamente de la consola. Entonces, ¿yo qué hice acá? ¿Qué proceso seguí acá? Y por favor díganme si voy muy lento y pisamos el acelerador. ¿Qué es lo que hice acá? Acá lo que hice fue, básicamente... perdón, creí que tenía una pregunta. Lo que hice básicamente fue reconocer que puede haber más de una manera de escribir y que puede haber más de una manera de leer. Entonces lo que hice fue crear una interfaz que se llama Reader y una interfaz que se llama Writer, que una lee y la otra escribe. Y después en algún lado, que ya vamos a ver, crearé un lector y un escritor, y se los paso acá, y acá va a ser el código más o menos lo mismo. ¿Sí? Fíjense, esto encripta, escribe en algún lado, perdón, lee de algún lado, encripta y escribe en algún lado. ¿En dónde escribe? No sé. No sé, pero yo sé que escribe. Y esto, que después se puede seguir mejorando, como decíamos, es lógica de negocio. Es identificar que sucede una acción independiente de detalles externos. En este caso, detalle externo es el mecanismo de delivery, que en este caso era la consola. Ahora, si yo quiero, voy a hacer una clase hija del reader y una del writer para escribir en consola. Voy a hacer una clase hija del reader y otra del writer para web. Y así.
Y después, cuando las cree, se las voy a pasar a este Caesar Cipher para que escriba o en la web o en la consola. Ahora, cada vez, si yo tengo este pedazo de código y a mí viene alguien que está imprimiendo en consola y viene alguien y me pide que ahora imprima en la página web, ¿cuánto de este pedazo de código tengo que cambiar? 0. Nada. Nada. ¿Por qué no tengo que cambiar nada? Porque decidí depender de interfaces. ¿Sí? Eso es una regla de negocio. Es aquello que no cambia tan comúnmente cuando yo agrego detalles a la vuelta. Es aquello de nuevo que es verdad incluso cuando el software no estaba. Entonces, esto es un cifrador, es un ejemplo muy básico y va a seguir siendo un cifrador. Pero eso es lo más cercano a lo que sería una regla de negocio. Ahora, pero esperen, faltan más cosas acá, ¿no? Vamos a ver el ejemplo completo. ¿Qué más hay acá? Pero quédense con esto y con esta idea. Para los que preguntaban, bueno, vos David que preguntabas, los chicos, los detalles dependen de las reglas de negocio, siempre. ¿Y qué significa depende? La dirección de la flecha. La dirección de la flecha me dice quién depende de quién. ¿Ok? Fíjense que los detalles dependen de la regla de negocio. Vamos a ver el gráfico completo ahora. Ahí están cómo fui marcando esas tres cosas. Bueno, ya lo dije, se lograban. Los detalles dependen del negocio. Miremos el gráfico completo. Estas son las dos implementaciones, una de Reader y una del Writer. Y fíjense que la implementación que se llama lector de consola, Console Reader, tiene una dependencia con Scanner, lo cual es lógico. Porque esa es la que escribe en consola, entonces él sabe escribir en consola, él tendrá lo que quiera. Y acá abajo, la que dice Console Writer, conoce System Out, porque va a escribir en la consola también. Ahora fíjense a la derecha, cómo quedó todo. Fíjense para dónde apuntan las flechas acá también. Estas flechas también apuntan a las clases abstractas o interfaces, depender de interfaces. Pero son distintas. Son flechas de herencia. Entonces ya hablamos de composición. Vieron, la clase de negocio estaba compuesta por un reader y un writer. Y esta clase, estas dos clasecitas heredan de un reader y un writer. Y puede haber muchas más. ¿Cuántas, como se me ocurre a mí, crear ahí abajo? Y ahora miren, tengo las dos líneas estas que estaban ahí adentro de mi código, ahora las tengo implementadas en clases separadas, aisladas. Y hay una línea acá que no es coincidencia, que marca cuál es algo que, se los digo en inglés porque si llegan a leer el libro Clean Architecture de Robert Martin, están así, boundaries, límites, ¿sí? Fronteras del software, en donde yo separo la lógica de negocio de lo que son los detalles. Y esa es la línea que está dibujada acá. El hecho que yo lea de consola o que escriba en consola es un detalle. Y lo importante es que yo sepa leer y escribir, si vamos al caso. Y ahora, para completar el ejemplo, fíjense cómo queda el main. El main, que nosotros tanto lo usamos y le hacemos tantas cosas al main, le ponemos tantas cosas adentro, comentamos, sacamos, los main eternos, el main tiene que ser muy cortito, chiquito, lo más chiquito que se pueda. ¿Y qué hace el main? Ata. Ata. Toma pedazos de diferentes lugares y ata. Fíjense la lista de import del main. Va a ser siempre la más grande de todas. El main es el que tiene permiso para depender de todos. Porque el main es concretamente cómo funciona tu programa. El main es el que puede estar hardcodeado entre comillas. ¿Ok?
es el main el que va a traer las implementaciones. Fíjense cómo está implementado. Ahí lo vamos a ver. Fíjense cómo está implementado. Yo declaro, acá hay polimorfismo, ¿sí? Los que no lo hayan visto, bueno, lo van entendiendo. Declaro algo de un tipo general, instancio algo de un tipo concreto. Fíjense que están incluso en lugares distintos. Cuando hablamos de organización de paquetes, de estructura. Y fíjense de nuevo cómo está implementado esto. Yo finalmente en mi main es en donde creo las instancias concretas y le paso a mi clase Caesar Cipher que recibía un reader y un writer. Y acá cuando les decía esto es polimorfismo. Yo declaro una clase, una variable de una clase más alta o más general e instancio algo más concreto. Y de ahí llamo al método, ¿no? Y de ahí llamo al método. Ahora fíjense cómo quedó. Y esto también grábenselo, ¿no? Fíjense cómo quedó. Presten atención a la dirección, el sentido donde apuntan esas flechas. Presten atención al sentido donde apuntan esas flechas. Y fíjense cómo el main va todo cruzando esas líneas blancas que marcan los boundaries, las fronteras, los límites de mi modelo de negocio. Y fíjense qué quedó dentro del modelo de negocio y qué quedó fuera. Y acá cuando hablamos de qué es detalle y qué es reglas de negocio, ¿no? El main es un detalle. Es el golpe final de cómo yo termino de armar todo, de atar todo, como les dije. Eso es el main. El main ata. Ata todos los componentes que yo creé y los tira para que funcione. El main no tiene lógica. Saquen la lógica del main, por favor. No tiene lógica. Inicializa cosas y las hace funcionar. ¿Sí? Y fíjense, todas las flechas del main apuntan a diferentes lugares, todas de afuera hacia adentro. No hay ninguna flecha desde adentro hacia afuera. Y también presten atención a esto que hablábamos de las flechas acá con el console writer y el console reader heredan, pero de arriba el Caesar Cipher usa. Última cosa para tener muy presente, las interfaces forman parte del modelo de negocio, de las reglas de negocio. Las interfaces están adentro, ¿sí? No afuera. Para terminar, que se vean en grande, ¿no? Ahora, de todo esto, tal vez la mitad de ustedes no había visto tanto esto, la otra mitad sí, y me van a preguntar, bueno, tampoco es tanto nuevo, o sea, metiste un par de clases, un poquito de herencia, y sale. ¿Cuál es la verdadera ventaja que hay acá? En un ejemplo tan chiquito. ¿Cuál es la ventaja de trabajar así? Porque al final, la verdad que agregué bastantes clases más, no tan grandes, pero sí, agregué algunos archivos más. Queda lindo, no lo vamos a negar, podemos decir que queda más lindo, pero ¿cuál es la ventaja de hacerlo así? Para futuras modificaciones, en caso de que tenga que cambiar, no cambiar, o sea, hacer un cambio más fácil y una mejor mantenibilidad en el tiempo. Claro, ¿y cuál sería el cambio? ¿Cuál sería un cambio, ponele? Acá, ¿qué se les Que ocurre se que podría cambia ser un cambio? se cambia el requerimiento de interfaz gráfica a una interfaz de escritorio, se cambia el motor de base de datos, algo de eso. Exacto, Por, exacto. por ejemplo, yo lo quiero en una API.js, entonces hago la clase que te devuelve el JSON para la API.js y listo. Y agrego una clase más. No modifico las clases que ya están escritas o construidas y directamente estoy agregando funcionalidad del código. Así me ahorro de que no rompa nada que ya hice y bueno, lo que tengo nuevo que voy a agregar, debugueo eso nomás. Más fácil de debugar, más mantenible. Excelente. ¿Quién habló ahí? Porque no veo la cámara. Yamil. Yamil, muy bien, Yamil, excelente, excelente. Ahora, todo eso es hermoso y ya lo hablamos, ¿no? Cambios. Pero además, ¿qué me permite? El hecho de que yo no tenga, o sea, Yamil lo describió bastante completo, el hecho de que yo no tenga que cambiar mi clase de negocio. ¿Qué me permite hacer? Algo que por ahí no tienen demasiada experiencia haciendo,
pero es algo que es fundamental cuando se hace desarrollo de software a más gran escala, que es que el componente que tiene eso sea independiente. ¿Qué quiere decir que un componente sea independiente? Que la persona que está trabajando con ese componente no tiene que saber a las personas que están trabajando con los otros. Que ese componente puede tener su propio ciclo de vida de desarrollo de software, su propio equipo trabajando en ese componente, su propia forma de construirse, su propia forma de desplegarse. Las dos cosas muy importantes que te da esto, que vienen con el hecho de que sea fácil de cambiar, es que este pedacito de software, el que está acá, el del centro, el del CISA Cypher, el del negocio, se puede deployar o desplegar de forma independiente a los detalles. Se puede mantener de forma independiente los detalles, puede haber un equipo dedicado a eso sin que sepa sobre los detalles. Esto es algo que yo diría está del lado más fijo, del lado más firme de un pedazo de software. Y el hecho de que yo pueda desarrollarlo por separado, mantenerlo por separado, desplegarlo por separado, es una ventaja enorme. Enorme. Porque no tengo interdependencias. No tengo que tener un equipo de 80 personas porque todos lo tienen todos y para una cosa tengo que cambiar en todos lados. Hay muchísimas ventajas mucho más profundas que el hecho de que sea fácil de cambiar. Que sea fácil de cambiar va a ser lo primero que vamos a ver. Pero a la larga, lo más importante es lo otro. Independencia de desarrollo, independencia de despliegue. Un ejemplo muy concreto que está en el libro de Clean Architecture, que lo usa siempre Robert Martin, y yo también se lo tomo prestado, cuando hablamos de esto, para hacerlo bien claro a qué es un detalle y qué es un negocio, con Javi también lo habíamos hablado en el curso, es cómo funcionan los IDEs de desarrollo y los plugins que yo escribo para los IDEs. ¿No? Ustedes saben, Eclipse o Visual Studio andan con plugins. Yo puedo escribir un plugin para que haga más cosas de las que hace ese IDE. Y entonces hablábamos de quién conoce a quién cuando hablábamos de las dependencias, ¿no? ¿Es Visual Studio conoce a todos los posibles plugins? ¿O los plugins conocen cómo funciona Visual Studio? ¿Para dónde van las flechas? Los plugins conocen cómo funciona Visual Studio, porque Visual Studio no cambia, los que cambian son los plugins. Claro. Es imposible. No solo que no es práctico, es imposible, no es posible que Visual Studio pueda conocer a todos los desarrolladores de plugins. No se puede. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué hace Visual Studio? Esto, hace interfaces. Te dice, yo funciono así, voy a implementar ese método. ¿Qué es lo que es este interfaz reader y este writer? Dice, yo leo. Si vos sabés hacer read, podés heredar de mí. Yo después voy a cargar y voy a llamar read. Vos harás lo que tengas que hacer. Además, Visual Studio no va a dejar que venga un plugin que lo obligue a cambiar su esencia o lo que ya tiene definido. Buenísimo, Javi, buenísimo. Agregando a lo que, claro, el negocio de Visual Studio no es el negocio, no va a cambiar por un detalle. Y esto nos lleva a una conclusión más, que es que cuando yo ordeno mi código de esta manera, lo que termino haciendo es desarrollando un concepto de arquitectura que se llama arquitectura de plugins, donde yo tengo componentes que son tan independientes y que publican las interfaces de lo que hacen que yo le puedo poner otros componentes como si fuesen plugins. ¿Qué es un plugin? Y es básicamente algo que se encaja, pero que es independiente a lo que yo era. Ahora, cuando yo tengo un modelo como este, en el negocio, los plugins van a ir encajados todos al modelo, porque las flechas van a ir todas de esta manera. Y después, si el sistema es muy complejo, esos componentes que yo denomino plugins acá de primer nivel tendrán más con ellos mismos y serán genéricos. ¿Ok? No me quiero ir tan lejos, pero esto es la verdadera ventaja. Cuando le decía, vamos a hablar de polimorfismo y herencia, pero en serio, ¿hasta dónde me lleva? Y esto es negocio y detalles. Y esto es arquitectura de software. Aprender a manejar las dependencias, porque imagínense que si yo empiezo desarrollando mi sistema así,
después la estructura de mi sistema va a ser más mantenible. Y voy a poder hacer todo eso que dije en un principio. Ayudar a organizar el equipo, elegir el paradigma, todo lo que yo quiera, si hago esto. Ahora, por último, antes que nos pasemos, no estamos tan pasados. Vamos a ver un ejemplo más en serio, ¿no? Esto era como lo que se llaman ejemplos juguete, digamos, para ver algo concreto o mostrar el concepto bien, pero veamos qué pasa en algo más en serio. ¿Qué pasa con la web y la base de datos? Y esta es una de las frases con las que se escribió este libro de Robert Martin. La web y la base de datos son un detalle. Yo cuando leí esto a mí casi me da un paro, lo leí, no sé, hace 6 años, más o menos, a esto. ¿Cómo que van a ser un detalle? ¿Cómo que la aplicación que sea web? ¿Cómo la base de datos? La web no me entraba en la cabeza, pero digo, la base de datos, si uno empieza con el modelo de datos, ¿cómo va a ser la base de datos un detalle? Lo primero que hago es crear las tablas. ¿O no hacemos eso? Bueno, error. ¿Sí? Error, ¿por qué? No porque lo diga este hombre, digamos. Simplemente es porque acá lo que pasa es que, de nuevo, estamos hablando de detalles versus reglas de negocio. Y en las reglas de negocio, como son aquellas cosas que son ciertas sin que haya software, no existe la web, ni existe la base de datos. ¿No? Existen datos, están guardados tal vez en algún lado, y existe una forma de comunicarse con el cliente. Ojo, obviamente, si ustedes están trabajando para una empresa que ya tiene un software y el software está así, obvio, estamos hablando de un punto de vista, si se quiere, purista, de cómo uno debería abordar el desarrollo de un sistema. ¿Sí? No es que si ya hay un sistema usted van a allá y decir, no, sacale la web que no sirve. No, con conciencia. A lo que voy es cuando yo estoy desarrollando, los chicos están haciendo trabajo final. Lo primero que yo voy a decir no es que es un sistema web. El sistema tiene su mecanismo de delivery, la web va a usar una base de datos, no sé cuál todavía. No sé cuál. No es importante cuál. ¿Cuál es un detalle? ¿Qué va a hacer mi sistema? ¿Sé qué va a hacer mi sistema? Eso es lo importante. ¿Y qué va a hacer mi sistema? Depende del dominio de problema donde esté. Y entender ese dominio de problema depende de la comunicación personal, humana, que tenga con la persona con la que me contrató para hacer eso. Y esa interacción depende con tener un entendimiento de que el software no es mandar a hacer una cama. ¿Sí? Es complejo. Desarrollar software es complejo. No estoy diciendo nada nuevo. ¿Sí? ¿Cómo funciona el mecanismo de delivery y la base de datos en un sistema web? ¿Por qué uso un sistema web? Porque es bastante convencional. Fíjense, de nuevo, cuando hablo de mecanismo de delivery, hablo y uso estos términos porque son los que están en el libro. Capaz a alguno le interesa ir a leer el libro y quiere, no es por ninguna otra causa. Después, de hecho, voy a usar más términos en inglés de los que se usan en el libro para que el que vaya no esté tan perdido y el que no, cuando lea de arquitectura limpia, va a ya tener estos conceptos ahí. Fíjense, yo tengo una usuaria de este lado que se comunica con un mecanismo de delivery, que puede ser la web, una terminal, un web service, lo que sea. Y ese mecanismo de delivery habla con las reglas de negocio. Y esas reglas de negocio se guardan en una base de datos. Y esto a ustedes les debe estar ardiendo la cabeza, porque ¿cómo es que la flecha de la base de datos va hacia la regla de negocio? Si la regla de negocio tienen que guardar las cosas ahí, ponga. ¿Cómo es? Bueno, vamos a ver cómo es, porque esto me refleja, claro, a nivel general, ¿qué me reflejaban las flechas, dijimos? No es UML esto, ¿no? Es dependencia. ¿Quién depende de quién? Y venimos diciendo desde antes, todo depende de las reglas de negocio. Nunca hay flechas de adentro hacia afuera. ¿Ok? Nunca hay flechas de adentro hacia afuera. Fíjense una aplicación web, y acá empecé a usar, como les digo, conceptos que se usan, tanto en el libro de Clean Architecture como en el libro de arquitectura orientada a casos de uso. Acá, ¿qué es lo que tenemos? La arquitectura del sistema está del lado de la derecha, donde tenemos todo esto marcado por estos boundaries, ¿no? Y a la izquierda, en el caso web, como sería una aplicación web, tenemos el controlador web. Lo que dice boundary ahí, ya vamos a ver qué es.
un modelo de petición, que básicamente es una estructura de datos, una clase, si se quiere, muy chiquita. Y después, de este lado, algo que se llama interactor, que ya vamos a ver qué es, que es parecido a un controller, pero del lado de adentro, ¿no? Tranquilos, si no entienden mucho, lo que les pido es que se enfoquen en, de nuevo, las flechas, ¿sí? Fíjense qué hay adentro del negocio. Bueno, está el interactor, está la interfaz boundary y está el modelo de petición. Y afuera está el web controller. Y esto es otro dolor de cabeza. ¿Qué es? Afuera de la regla de negocio está .NET, está Spring, está Rails de Ruby, están los frameworks que hacen desarrollo web. La respuesta es sí. Porque todos esos frameworks hacen desarrollo web. Y todos esos frameworks están para dar soporte al desarrollo web. Y venimos aprendiendo durante toda la charla que la web es un detalle. Es el mecanismo de delivery nada más. Es como yo presento los resultados de mi aplicación. Ahora, yo sé que esta visión es extrema y que es difícil de conseguir. Pero lo otro también es extremo. Porque lo vimos cuando vimos la foto de cómo yo describo mis proyectos. Mis proyectos no dicen nada de lo que hacen mis proyectos. Los nombres de mis carpetas son los nombres de un framework web. No de una aplicación, no dicen nada del negocio. Nada en absoluto. Continúo. Lo que le decía, funciona de esta manera. Entonces, del lado de afuera viven los frameworks web. Cuesta asimilarlo, pero de hecho las clases de negocio y las reglas de negocio son desarrollos comunes, sin framework. Son clases de Java comunes, sin ninguna anotación, sin ningún nada. Hacen interacción entre objetos. Y después vemos cómo se enganchan estas otras cosas. Y vimos que mientras yo más pura mantenga las reglas de negocio, sin Spring, sin .NET, sin Ruby on Rails, las reglas de negocio puras, clases comunes, interactuando, las que hagan falta, ¿qué voy a lograr? Voy a poder desarrollar eso por separado. Voy a poder desplegar eso por separado. Voy a poder testear eso en 2 segundos, menos, si escribo pruebas unitarias. Cuando yo tengo metido Spring en mis reglas de negocio, tengo metido .NET en mis reglas de negocio, si yo quiero testear eso, quiero escribir tests, pruebas, unit tests, pruebas de integración, pruebas de lo que quiera, tengo que cargar el framework. Explíquenme, ¿por qué tengo que cargar un framework de desarrollo web para poder testear la regla de negocio? ¿Por qué tengo que cargar un framework que es parte del mecanismo de delivery? ¿Sí? Y ya sé que Spring también tiene inyección de dependencias y demás. También eso se puede sacar afuera. Que sé que Spring no es solo desarrollo web. Pero en la mayoría de los casos Spring es una sola cosa. Spring Test es una sola librería que se levanta toda. ¿Sí? Entonces, piensen en esto. Si yo mantengo esto lo más puro posible, es mucho más fácil todo. Es mucho más fácil todo. Parece más trabajoso. Pero de nuevo, hagan esta curva de cuánto te va a costar después cuando tengas que volver a ver ese código y decir, uy, esto lo hice al principio, ¿por qué esta clase tiene 700 líneas de nuevo? Bueno. Volviendo. ¿Cómo tiene que ser? ¿No? El interactor, que es el que dijimos que íbamos a hablar de qué es lo que era, cumple las veces de el caso de uso. Y fíjense dónde terminamos. El caso de uso de negocio se ve modelado como un interactor dentro del sistema. De nuevo, el nombre les puede gustar o no. Insisto, usé ese nombre porque es el que está en el libro. El caso de uso por la regla de negocio, como los procesos de negocio, como bien distinguía Aaron, se modela dentro del interactor. ¿Ok? Veamos cómo. Hay una aplicación muy típica, muy típica, y con esto vamos a terminar, para no secarles el cerebro, una aplicación muy típica que se usa como ejemplo en Spring, que es una clínica veterinaria, ¿no? Esta aplicación. Y la idea es mostrarle código concreto, cómo se vería. Yo me tomé el trabajo de rediseñar un poco, no quedó funcional, pero sí quedó en cómo se vería una aplicación web usando todos estos conceptos.
¿no? Antes de continuar, creo que no hablé del request model. ¿Qué es lo que es el request model? Piensen, por ejemplo, en algo más concreto. No sé si lo tengo acá. Perfecto, sí, esto es más concreto. Esta es la clínica veterinaria. Y yo acá modelé una sola cosa, que es cómo debería verse cuando yo voy, consulto por un dueño de una mascota, que eso es owner en este caso. ¿Qué es lo que es el request model? Ya vamos a ver qué son los datos que yo paso como petición, que básicamente yo voy a estar en una página web y te voy a decir quiero ver los datos del ID 1, ¿no? Y después del lado, fíjense que se llama, bien a la derecha, Showcase, Show Owner Use Case, que es el caso de uso. Y las flechas siempre siguen lo mismo. No hay nada de adentro hacia afuera, ¿no? Por último, después les voy a mostrar el gráfico con la base de datos. Ahora, denme un segundo que dejo de compartir un momentito las slides y les muestro el código, ¿no? Bueno, este es el ejemplo, ustedes lo pueden probar, se llama Pet Clinic, es bastante conocido, y simplemente lo quería mostrar para que vean que es una aplicación web totalmente funcional, que está ahí para bajarse, para probar cosas. Ustedes pueden aprender cosas de cómo manejar Spring bajándose esto. Es un recurso libre y hay cursos, de hecho, en base a este pequeño ejemplo. Y lo que yo quería modelar es Find Owners, ¿no? Que uno va y encuentra los propietarios, y bueno, da acá no sé qué habrá, A, B, no sé qué apellidos habrá, entonces last name. Entonces, bueno, acá encuentra este señor que se llama Jeff Black y que vive en esta dirección, en esta ciudad, y demás. Algo muy simple, ¿no? Y fíjense que es una petición web, que claramente la petición tiene que ver con esto. Cuando yo hago clic acá, lo que todos sabemos o más o menos intuimos de cómo funciona una petición web. Bien, habiendo dicho esto, déjenme volver a mostrarles esto, que es el gráfico de el que vimos recién, ¿no? Esto es lo que vimos recién, que es cómo debería estar organizado, que definitivamente no es cómo está organizado, porque esto no es un ejemplo de Clean Architecture. PetClean es un ejemplo de cómo usar Spring, así que no les interesa mucho que siga todas las súper buenas reglas de diseño, les interesa que sea un ejemplo donde se muestre las funcionalidades y las bondades de Spring en este caso. Pero así es como se debería ver esto, ¿no? Yo debería tener de un lado el Owner Controller, que es el que recibe la petición de la página. Cuando yo le doy Find Owner, me va a mandar acá los datos del Owner, y yo después voy a implementar cómo mostrar eso. ¿Ok? Lo siguiente es esto, ¿no? Esto, si lo llegan a ver, esto no se vuelvan locos, no se saquen los pelos, es cómo se vería el diseño completo de esto. Y acá lo que yo incluí son toda la parte de abajo a la derecha. Todo lo otro es lo mismo. Entonces acá agregué, voy a ir de izquierda a derecha. Show Owner Response Model. Así como tenemos una petición, tenemos una respuesta. El caso de uso va a hablar con un objeto de negocio model. Y acá, owner, acá recién aparece el objeto de negocio. El owner, la clase owner, es una veterinaria, por supuesto que va a haber una clase owner, representando a los dueños de las mascotas. Y la flecha, ¿se acuerdan de la flecha que veíamos al principio? ¿Por qué esa flecha iba hacia abajo? La de la base de datos. La de la base de datos no iba hacia abajo, no guardaba. Bueno, acá está la explicación. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que yo creo? Creo otra Boundary Interface, que es una interfaz frontera. De nuevo, estoy usando estos nombres, son los del libro. Entity Gateway es una manera de decir, bueno, de acá yo obtengo los datos de las entidades grabadas. Ahora, esa interfaz va a tener cosas como, dame un owner. Nada más. No va a decir de dónde, no va a tener código SQL, una consulta SQL, nada. Es totalmente genérico. De hecho, les digo, vamos a ver el ejemplo de código que preparé. Y de ahí, yo afuera, como detalle, le diría, bueno, yo en realidad lo que quiero manejar son
entidades de MySQL. Y así como tengo entidades de MySQL, puedo tener entidades de SQL Server. Y así como tengo entidades de SQL Server, puedo tener archivo de texto grabado en el disco. Y ese es el punto de esto. Que cuando yo quiero cambiar ese tipo de cosas, no tenga que preocuparme por cambiar el sistema. De hecho, el punto también es el opuesto. Que como yo no tengo que preocuparme por crear toda esta jerarquía de MySQL, la puedo hacer al final, cuando yo ya sepa cómo va a ser mi modelo. Mientras tanto, si no necesito grabar en una base de datos, no graben. Porque por ahí el software que están desarrollando es simple, ¿no? Pero claro, yo acá, en la Entity Gateway, lo que tengo que tener es simplemente dame un dueño, dame una mascota, dame una fecha, dame una consulta, nada más. Cosa que la libertad de implementación quede del otro lado. De nuevo, fíjense todas las flechas para dónde van. Todas van para el código central. Bueno, para ir terminando, les muestro, este es el proyecto bajado y yo me creé mi propia carpeta de Clean Architecture. Eso es lo que te iba, una de las preguntas. Sí. ¿Cómo quedaría la estructura? ¿No? Ajá. Eso es lo que dijiste al principio, que es como ¿Cómo lo quedaría la vemos y... estructura? Exactamente, exactamente. Bueno, veamos. Se ve el código, ¿no? ¿Ahora? Sí. Sí, buenísimo. Fíjense cómo yo lo organicé acá. Presten atención a todo lo que está debajo de este paquete que le llamé Clean Arc, ¿no? Lo vamos a mover. Ah, bueno, no me deja. No lo achica. Fíjense que yo creé boundaries, obviamente en este caso lo hice con los títulos de lo que estoy creando. Cuando hagan la veterinaria, idealmente vamos a poner títulos que signifiquen lo que hace la veterinaria dentro. Yo lo que quise hacer acá es decir especificar claramente qué es lo que hace una boundary, especificar claramente qué hace un controller, especificar qué hace una base de datos. No tengo lo que vos decías, José Daniel, los nombres ya orientados al dominio, eso no lo tengo. Claro. Acá fíjense lo que es el owner controller, ¿no? Lo que va a tener el controlador, que esta es la parte más exterior, yo modelé todo el ejemplo que vimos completo. El owner, como está fuera, el owner, fíjense acá arriba, que dijimos de los import. Conoce todo de Spring. Todo. Tiene anotaciones, si quieren, todo. Acá, por todos lados. Y después para adentro, ¿sí? Si quieren volvemos y vamos viendo uno y otro. Para adentro, el owner controller conoce el modelo de petición y el modelo de respuesta. Y también conoce cómo interactuar con este owners, ¿sí? Fíjense. El modelo de petición, el modelo de respuesta, y conoce cómo interactuar con el owner, los recibe como parámetro. Le puse clean owners para diferenciarlo de la clase que ya viene. Esto es una interfaz. Entonces, todas estas flechas están todas para dentro del sistema. ¿Sí? Fíjense que todas, acá estas apuntan a boundaries. Acá está el paquete boundaries. Entonces, cuando yo voy a ver cómo está hecho el boundary, fíjense que clean owner es un método muy tonto. Es una interfaz muy tonta, perdón, que solamente dice mostrar el owner, porque no hay nada más todavía. Y esto a lo que yo hablo deberían ser objetos puros, sin nada raro. ¿Sí? Esto devuelve una respuesta, manda un requisito. ¿Cómo es ese requisito? Bueno, vamos a verlo. Es muy simple. ¿Sí? Tiene solamente un ID, que es el ID que estoy solicitando de ese owner. Y la respuesta tiene el primer nombre, segundo nombre y la lista de mascotas de esa persona. Continúo. La parte más importante, el caso de uso. ¿Cómo modelo el caso de uso? Y fíjense que el caso de uso, todas las cosas de las cuales conoce están dentro de boundaries y dentro de las entidades. Nada está en la parte web. Obviamente acá los nombres de paquete empiezan con Spring porque es un ejemplo de Spring y está incluido ahí adentro, pero fíjense que nada de lo que está ahí depende de un controlador, depende de nada de afuera.
Y acá este caso de uso conoce el Entity Gateway, que es el que va a buscar a la base de datos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Acá. El caso de uso conoce al Entity Gateway. No conoce MySQL. No tiene idea qué es lo que es MySQL. No tiene idea qué es lo que es MySQL. Acá no hay código SQL, no hay un nombre SQL, no hay un select, no hay nada. ¿Qué hay? Un Entity Gateway que le dice encontrar un owner dado un ID. Nada más. Un ID es un identificador, no es necesariamente nada de la base de datos, es un identificador. Y recibe un owner. No es una tabla owner, no es un... ¿no? Bueno, no los quiero hartar tanto con ser reiterativo, pero viene por ese lado. El Entity Gateway tiene un solo método, owner by ID. ¿Sí? Y después yo creé un paquetito base de datos donde tengo MySQL, cómo se haría incluso usando Spring. Acá puedo volver a meter Spring, porque ya estoy en los detalles. ¿Sí? Acá puedo volver a meter Spring si quiero. Y Owner Data. Último concepto que aclaro para no irme tan largo. Fíjense que hay Owner Data, ¿sí? Y, ¿dónde está? En las entities, Owner. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tengo dos owners? Fundamental. Porque uno Sí, dale, Aaron. Uno Dale. es la entidad de la base de datos y el otro es el de parte del modelo, o sea, de nuestra lógica de negocio. Exacto. El owner de negocio está dentro de las entidades y es parte de mi sistema. Está modelado acá. Y el owner data está acá. El owner data es un detalle. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo yo guardo cosas. ¿Sí? Por eso fíjense que el owner data puede tener cualquier cosa que se le ocurra. Acá tiene Spring, tiene anotaciones, tiene lo que quiera. Esto es cómo yo decidí grabar, dependiendo qué tipo de estrategia de almacenamiento uso. En este caso estoy usando SQL, que requiere tabla, que bla, 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 bla. Cómo yo decido grabar está acá. Y lo otro no conoce nada de nada. Es una clase. Fíjense. Es una clase. ¿Ve? Esto volamos porque no se usa. Es una clase. Tiene dependencias con Java. Y esto debe haber quedado viejo. Es una clase común. ¿Sí? Y silvestre. Lo mismo que todas las otras que están dentro son clases. ¿Ve? Esto conoce la mascota porque es otra clase del dominio. Esto conoce nada. Esto nada. Simplemente conoce el owner que está dentro de las entidades. Todo lo que es del negocio está entrelazado entre sí y todo lo que es de afuera va hacia el negocio y nunca al revés. ¿Sí? Perdón si me fui mucho por las ramas acá al final y sé que no es tan sencillo entender, sobre todo con tantas palabras nuevas y un dominio de problema nuevo, pero no quería dejar de mostrar un ejemplo más complejo, si no queda como que vimos solamente un ejemplito de un cifrador, y lo que quiero apuntar es que se puede hacer a más gran escala. Y con esto definitivamente termino y abrimos preguntas porque ya la gente que solo quería escuchar la charla se debe haber cansado un poco.